referenciamos en base a la nomenclatura de nosotros, aunque sabemos que es base por altura entre 2, pero lo sacamos en base a las coordenadas, que también x2 corresponde a 3.5, y y2, que sería, en este caso, la altura, que sería 1, tenemos un error. No, sí, es el área 2.63, ¿de acuerdo? Entonces, aquí sacamos la información que recabamos, pues ya vimos que la definición de momento estático es el área por su distancia, que en este caso el área, pues ya sabemos que es la figura que ya quedó. Y la distancia son los puntos con respecto al centro de gravedad de cada una de esas áreas. Por lo tanto, me dice que su coordenada de X testada, que por ahí mencioné, en dibujo técnico, el mencionar que es una X y arriba un guión, en dibujo técnico automáticamente hace referencia que es el centro de gravedad de la coordenada X. Y entonces el resultado me da 3.5, ¿de acuerdo? Que es lo que acabamos de hacer, ¿de acuerdo? Entonces, ahora pasamos al momento estático, en este caso, de aquí fue el análisis en la coordenada X, ahora va a ser el momento estático. Será el momento estático, figura 1, pero en el sentido vertical, que otra vez va a ser el área 1, ¿sí? Pero ahora por, en este caso, Y1. En este caso, si vemos, en este caso la distancia de Y1 sería la mitad de 5. ¿Estamos de acuerdo? Que en este caso la altura del rectángulo son 5 metros, ¿sí? O 5 unidades, perdón. Y entonces la distancia de Y1 sería la mitad, que en este caso estamos hablando de 2.5. Otra vez la figura, el área 1, son 8.75. Y su distancia, hemos dicho que son 2.5. Vamos a la figura número 2. En este caso sería el momento estático. 2. Tenemos que el área son 2.63. 2. Obviamente aquí vamos a decir Y2. Aquí viene lo interesante. Entonces el área 2 ya lo conocemos, son 2.63. Pero la distancia Y2 va a ser desde el origen hasta su centro de gravedad. Acuérdense que aquí ya habíamos dicho que el centro de gravedad, desde un punto de vista, vamos a decir, exacto, está a 1/3 de la altura, ¿sí? Que con respecto al ángulo de 90 grados, que así que nosotros lo identificamos, aquí estaríamos hablando de 1/3 de la base, y con respecto a la altura, sería también 1/3 de la altura, ¿sí? La base. Entonces, si aquí tenemos el triángulo, en este caso, la altura son 3 unidades, pues obviamente que es que 1/3 sería 1. de una unidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿no hay dudas con eso? Entonces tendríamos que serían 5 unidades que corresponde al rectángulo, la altura del rectángulo, más una unidad que correspondería al centro de gravedad de la figura del triángulo, ¿de acuerdo?
Entonces 5 más 1 nos daría 6 unidades. ¿Preguntas hasta aquí? Yo. ¿Por qué se divide en 3? Otra vez, ¿cómo determinamos la figura? En este caso, el triángulo solo, vamos a decirlo así, sin como una figura aislada. Vamos a decir, esto es geometría plana, si no se necesita. Tengo mi altura. ¿Okay? Gráficamente o con dibujo, si yo localizo los puntos intermedios o las líneas medias de los segmentos, vamos a llamarle, en este caso, vamos a decir, de la hipotenusa, de un cateto y del otro cateto, ¿sí? Y dibujo este punto con este punto con este, y este punto con este. Aquí tendríamos su centro de gravedad, la intersección de todos esas mediatrices, ¿sí? ¿De acuerdo? A ver, pregunta. ¿Sí se va entendiendo este punto? Sí, hasta ahí sí. ¿Sí? Ahora, si esto lo referenciamos con coordenadas, si yo saco este punto y lo traslado aquí, en este punto, ¿sí? Y luego lo traslado verticalmente, que sería este Y, y este sería X. Esta distancia que tenemos con respecto otra vez al ángulo de 90 grados, aquí sería 1/3 de X, y del lado de Y sería 1/3 de Y. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pensar que yo aquí tengo otra vez, voy a repetir, son 3 unidades, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me diría el punto donde se localiza el centro de gravedad? 1. Sería 3 entre 3, pues me da 1. 1. Sí. ¿Sí? Sería 1. Si aquí yo tengo, en este caso son 7 metros, o 7 unidades, perdón, ¿sí? La base del triángulo, donde localizaríamos su coordenada en X. Sería 7 entre 3. ¿Entiende? Sí. Ya, gracias. Vamos a repetir, esto es geometría plana. ¿Ok? Bien, continuamos entonces. Operamos, entonces tenemos que el área 1 son 8.75 por su distancia en Y, en este caso serían 2.5, ¿cuánto nos da? 21.875. ¿Cuánto? 21.875. 8.7 nada más. Y el momento 2, que sería 2.63 por 6. 15.78. 15. Punto 78. 78. 7. Ok. Otra vez. Profe, ¿Qué pasó? ¿ahí de dónde salió el 6? ¿Cómo lo sacó? ¿Cuál? Que de ahí de dónde, bueno, ¿cómo sacó el 6? Sé que es 1/3 de la base y 1/3 de la altura, pero ¿cómo lo determinó? Porque otra vez, con el ejemplo que le dije a su compañera, en este caso, ¿cuál es la altura del triángulo? ¿Sí? Únicamente vea el triángulo. ¿Cuál es la posición de Y2 en este caso, pero del centro de gravedad del triángulo? Si tenemos 3 unidades, ¿sí? Que mide de aquí a acá el triángulo, la altura del triángulo, y sabemos que por lo que acabo de explicar aquí, que sería con respecto al ángulo de 90 grados, sería 1/3. Entonces, si yo divido 3 entre 3, pues me da, el resultado me dice que vale 1 unidad aquí, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Entonces, si la distancia que vamos a obtener para el momento va a ser de este punto hasta acá arriba, hasta este. Para el otro color, la distancia que se va a requerir va a ser esta. Entonces, ¿cuánto mide
desde X hasta la posición del centro de gravedad del triángulo, pues serían 5, la altura del rectángulo, más 1 metro del triángulo. Son 5 más 1, pues nos da 6 unidades. Ah, ok, muchas gracias. ¿Ok? Profe, yo tengo una duda. ¿Qué pasó? En el momento 2 del eje X, entonces siguiendo esta regla, la distancia no tendría que ser 2.33 en vez del 3.5. A ver, otra vez. Ajá, es que está el momento 2 del eje X, ¿no? A ver, Y entonces la estamos distancia... hablando de... Ajá, es que es duda, porque está agarrando el triángulo. Entonces, en el momento 2 del eje X, ahí tiene que la distancia es 3.5, pero eso ese 7 no lo tengo que dividir entre 3 para que me dé 1/3 y que salga la distancia real. A ver, sí, vamos a checar. Entonces, habíamos dicho que va a ser 1/3, ¿sí? Porque lo estamos tomando en base a esta distancia del ángulo de 90 grados. Entonces, 1/3, estamos hablando de esta cifra, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, exacto. Ok. Entonces, a ver, si tenemos una base del triángulo de 7 metros, 1/3, en este caso, ¿cuánto nos daría? 7 entre 3. 2.33. Aquí, a ver, checamos. Decimos que aquí la distancia de X2, en este caso sería aquí. Este sería mi centro de gravedad. Estamos hablando de 2.33, ¿de acuerdo? Y el producto entonces ahora de 2.63 por 2.33 nos da 6.127. Profe, 27 sería 13, ¿no? Sí, Pero 13. diríamos, el último dígito lo aumentamos y nos quedaría de 6.3. ¿Ok? Entonces ahora sí la suma de esto sería 36.75. 75. 5 unidades. ¿Ok? Ujú. profe, Es aquí el total. 36.75 entre 11.38. Ajá, 3.229. 3.22. Ajá. 9. 9, lo dejaríamos en 23. 23. Ok, entonces, la coordenada. ¿Qué pasó? El error entonces estaría desde el área 2, ¿no? Pero nada más Y la debe posición corregir. de la coordenada del triángulo. ¿Sí? Este valor. ¿De acuerdo? Ujú, sí. ¿Sí? profe, Entonces aquí tenemos que la coordenada en X de Y, X testada, estaríamos hablando de una distancia de 3.23 unidades. ¿Ok? Sí. ¿Alguna otra observación? yo nada más tengo una duda, profe. Adelante. En las áreas no ocupamos también esta forma de, bueno, del centro de gravedad de 2.33 en la parte de arriba, en la del área 2. A ver, vamos a ver. Porque bueno, así lo está sacando, ¿no? Con su centro de gravedad. No, pero no, acuérdense que aquí es con respecto a las dimensiones de la figura geométrica. Ah, entonces aquí Es el área, es el área. ah, ¿Sí? Sí, por eso a ya, veces
las coordenadas, o sea, si lo manejamos como figura geométrica, sería base por la altura, ¿sí? Ujú. Porque acuérdense que es área. Entonces, ¿cuál Y es ya- el área de un rectángulo? Base por la altura, que en este caso sería X1, en este X1, vamos a decirlo, por Y1, porque sería en base a sus dimensiones. Acuérdense que, por ahí lo mencioné, todo lo ubicamos dentro de los ejes cartesianos. En el sentido horizontal sería X y en el sentido vertical sería Y, ¿de acuerdo? Ajá. Entonces, si estamos hablando del área, pues sería esos valores, ¿de acuerdo? Y aquí ya, estaríamos y ya en hablando- los momentos se utiliza el Y centro ya, geométrico. exactamente, por eso menciono aquí. ¿Cuál es la definición de momento estático? Sería el área por su distancia, pero ¿cuál distancia? La que tenemos aquí marcada, centro de gravedad. O sea, ¿dónde se localiza el centro de gravedad de dichas figuras? En el caso del rectángulo, pues sería lo que dibujé, a la mitad, tanto de la altura como de la base. En el caso del triángulo, sacamos las mediatrices y localizamos ese punto. Y como normalmente es con respecto al ángulo de 90 grados a un tercio, entonces sería un tercio de la altura. En este caso, si tengo una altura de 3 metros, sería a una distancia de 1 unidad. En el caso de la base, que son 7 unidades, nos encontramos que fue 2.33, 7 entre 3, la posición de X, en este caso de X testada local, el triángulo sería 2.33. Esas serían las coordenadas, en este caso vamos a decir, locales, que le pondríamos es un guión arriba de X, ¿de acuerdo? Y entonces, en base a estos dos datos, dividimos el valor del momento total, que serían los 36.75 entre el área total de estas dos figuras. Entonces nos dice que la coordenada general, ya de la figura compuesta, me da 3.23. ¿De acuerdo? Otra vez, comentarios. No, ya quedó claro. ¿Ok? Y vamos a terminar nuestra sección en Y. Ya teníamos esos valores. Entonces, hacemos la suma. Determinamos que el momento sería la suma de 21.37 más 15.78. ¿Cuánto nos da? Son 37.15. ¿Ok? Y entonces aquí despejamos, ahora sí, otra vez, el valor de Y testada, que va a ser igual al momento lado dividido entre el área total. No son 37.65, Igual es a que mí me son sale lo mismo. 21, Sí, son 21.87, no 37. Ajá. Me A sale ver, lo otra mismo. vez. A ver. ¿Cuánto da? 37.65. 37.65. Sí, ¿Ok? sí, ¿Estamos de acuerdo con ese resultado? Ok. sí. Sí, sí. Ahora sí, dividimos 37.65 entre 11.38. A ver, déjame ponerlo. Son 37.65 entre los 11.38. ¿Ok? ¿Qué resultado obtenemos aquí? 3.308. Va de nuevo. ¿Cuánto? 3.308. 3. Punto Ajá. 308. 2, 8. 308. Sería
Si es 308, lo dejaríamos como punto 31, ¿no? Ajá. ¿Ok? Sí, sí. ¿Estaría? Sí. Bien, otra vez, ¿se acuerdan por ahí comentarios que les hice el semestre pasado? Todos estos resultados, todo este cálculo, toda esta información que se genera, vamos a decir, las operaciones que es multiplicar, dividir, sumar, restar, etcétera, etcétera, todo el proceso es correcto. Aquí tengo ya mis valores de X y mis valores de Y testada, pero lo más importante, ¿cuál es? Que esta información, aunque es buena aquí, yo quiero localizarla desde el punto de vista gráfico, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que esta figura, ¿sí? Aquí tenemos en forma general, tengo este triángulo, este rectángulo, ¿sí? Porque el objetivo fue encontrar el centro de gravedad de esta sección, aunque lo dividimos en dos secciones sencillas o simples, que fue un rectángulo y un triángulo. El objetivo final de nosotros es encontrar las coordenadas. Volvemos, nunca vamos a andar dibujando con exactitud, siempre es a través de un croquis de mano alzada, pero que nos dé una referencia de cuáles son esos resultados, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a decir que aquí el objetivo de todo este cálculo es que al final el resultado, aquí están sus valores numéricos. Nosotros aquí ya lo vamos a graficar. En este caso, el valor de X testada es este. Y en el valor de Y testada, que sería esta. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ponemos que Y testada va a ser igual a 3.31. Y el de valor de X testada es de 3.23. Vemos la transacción de estas unidades. Obviamente que aquí, a ver, otra vez, yo me estoy saliendo porque si aquí estamos 5, a ver, déjenme corregir. Exactamente 3 metros, 3 unidades. Vamos a ver aquí. Estaríamos hablando que este sería su centro de gravedad de esta figura. Entonces, como ven, todo el proceso que hay que desarrollar, ¿sí?, para poder encontrar su centro de gravedad. Y en base a ese centro de gravedad van a girar otros valores. Obviamente, si no tenemos estos datos correctos, los resultados que obtengamos más adelante, pues ya no van a achicar, ya no van a cuadrar. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ah, Bien. Para otra vez practicar, obviamente aquí vamos a manejar ese concepto que nosotros siempre
o al menos siempre lo he manifestado, que pues, para dominar este tema tenemos que practicar, tenemos que hacer una serie de ejercicios, ¿sí? En donde, en base al ejemplo, que es muy sencillo, muy fácil de entender, voy a subir a Classroom, ahí en el tablón, una serie de ejercicios, y donde ustedes practiquen, ¿sí? En la clase de mañana que es jueves, ¿no? Mañana es miércoles. Y el jueves lo revisamos, ¿sí? Para que ustedes, en este caso, tengan ya otra vez, esta semana, ya tengamos el concepto de cómo localizar centros de gravedad de figuras compuestas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a trabajar lo que son triángulos y rectángulos en distintas posiciones, pero para poder encontrar, en este caso, hay otras figuras, que más adelante les voy a dar un formulario, en donde cómo podemos encontrar sus coordenadas, que en este caso es la pequeña diferencia o la pequeña concepto, en donde poder encontrar, digamos, las coordenadas de un trapecio o de un rectángulo, de un círculo o de un semicírculo, en este caso de una parábola, porque vamos a generar siempre figuras compuestas y tenerla, aunque no, digamos en este caso, no un formulario, porque propiamente pues no tendría caso estar practicando, porque siempre vamos a encontrar figuras un poco, pues no complicadas, pero sí determinar con exactitud su centro de gravedad, porque vuelvo a mencionar, todos los objetos de las estructuras, todos los elementos estructurales, su principal objetivo es encontrar su centro de gravedad para poder determinar sus propiedades geométricas, que en el diseño se manejan, digamos, con los valores. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que en un programa de estructuras o en un análisis, pues no vamos a poner sección, un rectángulo, sino que en base a los resultados como ahorita, ¿sí? Que esta figura que generamos, que en este caso lo podemos relacionar que es un trapecio, ¿sí? Girado de alguna manera o tiene una rotación de 90 grados, como estamos acostumbrados a ver los trapecios, geométricamente hablando, pues nosotros lo podemos manejar de cualquier índole. La posición que vamos a decir, si yo quisiera cambiar este triángulo, puedo decirlo así, en una posición distinta, ¿sí? Obviamente que ya se movería el centro de gravedad. Si ese triángulo ahora lo pusiera de este lado, ¿sí? También se movería, este centro de gravedad empezaría a moverse por distintos lados, ¿sí? Entonces, aquí es, digamos, a lo mejor un concepto que podamos entender desde el punto de vista arquitectónico. Si viéramos, vamos a decir, un edificio, y mi edificio normalmente a veces al sacar una planta de conjunto, pues pudiera relacionarlo, que la sección fuera, vamos a decir, en el caso típico, de ser una planta. Entonces, si veríamos, aquí vamos a pensar que concepto. Y una de las maneras, en este caso, de encontrar el centro de gravedad y el centro de masas, que por ahí lo he manifestado, pues es que quiere decir que para yo encontrar el centro de gravedad de esta figura, pues lo tendríamos que descomponer, ¿sí? En secciones, que en este caso aquí puede ser un triángulo, compuesta, y entonces se encontraría estas 4 áreas, estos 2 rectángulos, este rectángulo y este triángulo. ¿En dónde se encontraría el centro de gravedad de esta sección? Vamos a hacerlo así. Entonces, cuando se está manejando diseño por sismo, necesito localizar su centro de gravedad y su centro de masas. Si tuviéramos otro concepto, que a lo mejor se ubica, en este caso vamos a hacer un cimiento de mampostería,
normalmente nosotros manejamos los cimientos del lindero. Este, ¿sí? También podemos encontrar que aquí es una figura rectangular, un triángulo. Y la otra, tengo un cimiento intermedio. Y necesitaría localizar su centro de gravedad de este cimiento. ¿Por qué? Porque normalmente las cargas que van a manejar o que vamos a considerar se mueven sobre ese centro de gravedad y a lo mejor este objeto tendría que voltearse hacia un lado, hacia el otro, dándole inestabilidad. Entonces, esas serían las condiciones que nosotros... Aquí, vuelvo a mencionar, en base a estos ejercicios sencillos, en este tipo de referencias que nosotros manejamos, que aparentemente son muy fáciles de entender, pero ya después lo trasladamos a elementos de estructuras que son reales, que se presentan en nuestros planos y tenemos que calcular esas condiciones. Entonces vuelvo a repetir, aquí está un procedimiento muy sencillo, vuelvo a mencionar el área, ya sabemos base por la altura, en este caso las figuras geométricas, que sería base por altura, en un caso de un rectángulo, en el caso de un triángulo, base por altura entre 2. Después sacamos sus coordenadas en X con respecto a cada uno de los puntos que ya conocemos y sacamos esos valores tanto en X como en Y. Despejamos en X, despejamos en Y y obtenemos sus coordenadas globales, que en este caso más adelante se van a conocer coordenadas locales, que es para el triángulo, que es para el rectángulo, y sus coordenadas globales, que sería ya como figura compuesta. Entonces, todo ese procedimiento, aquí lo vemos plasmado en dos secciones conocidas. Entonces, como menciono, repásenlo, hagan, en este caso, el apunte, vayan teniendo una noción de cuáles son los valores que se van manejando, y pondré en el portal de Classroom los ejercicios para seguir, para practicarlos, ¿de acuerdo? ¿Algún comentario? Yo solo tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos para subir el apunte de las clases? Bueno, ahorita otra vez estamos, bueno, por eso les menciono, el día de mañana la actividad que se va a hacer directamente en Classroom. ¿Qué quiere decir? Voy a poner los ejercicios, van a ingresar ustedes a Classroom, van a ver el ejercicio, lo desarrollan y se supone o consideramos que la clase es de 8:30 a 10, en ese lapso ustedes suban el ejercicio, ¿sí? Si a lo mejor yo ingreso a las 8, a ver, déjenme checar el horario, ingreso a las 8:30 y a lo mejor yo termino de hacer el ejercicio, no sé, 9:10, ya lo subí, queda registrado en el sistema, en el portal de Classroom, el ingreso de ese ejercicio. Hay alguien que a lo mejor no entré a las 8:30, entre 8:45, veo el ejercicio y subí el ejercicio a las 9:45. El sistema detectará que el ejercicio fue ingresado a las 9:45. ¿Sí? ¿De acuerdo? Con eso, vamos a decir, estaremos dando la lista de asistencia de que se entró y se subió el ejercicio. Si alguien dice, bueno, yo no entré, pero subo el ejercicio, pero el ejercicio ya es a las 12 horas, pues entonces se supone que ya quedó fuera del horario de clase. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, pero me refería a los apuntes que había mencionado de cada una de las clases que se iban a hacer de manera diaria. En este caso, aquí ya estoy poniendo el otro ejemplo. La clase que vimos fue esta, ¿de acuerdo? Entonces, esta información que tenemos la voy a subir otra vez ahí ¿cómo se llama? Al tablón, ¿sí? O simplemente describo que la clase que se vio fue un ejercicio que consistió en dos figuras geométricas, un rectángulo y un triángulo, determinando que el momento estático corresponde al área por su distancia, que en este caso su distancia es el centro de gravedad, con respecto a los ejes
los ejes cartesianos. Entonces, aquí únicamente decir qué se vio en esa clase de modo verbal, vamos a decirlo, o sea, no describiendo, no desarrollando el ejercicio, simplemente qué fue lo que se aportó el día de hoy, ¿sí? Eso se sube, se toma como asistencia, y los ejercicios, ya es la otra modalidad, vamos a decir, en teoría, aunque no nos vamos a ver o no vamos a estar, voy a dejar esos ejercicios, y esos ejercicios, ahora sí se van a subir dentro del tiempo de clase, y eso ya quedará registrado como clase impartida. No sé si hay preguntas, ¿quedó claro ese concepto? Porque acuérdense que por ahí, no sé si en este grupo hay problemas con algunos de ustedes que no pudo acceder a Classroom. A ver, ¿alguien de aquí de este grupo tiene problemas para acceder a Classroom? ¿Hay nadie? No. Bueno, entonces, quiere decir que todos ingresaron a Classroom respectivamente. Entonces, todos pueden acceder, ver los ejercicios y subir esa información o demostrar que desarrollaron este ejercicio. ¿De acuerdo? Aquí una otra pregunta. ¿Alguien tiene dudas con este ejercicio? 39 segundos, menos de un minuto, rápido.